Hay un concepto que se llama infertilidad social. Es la incapacidad de una mujer de tener hijos por circunstancias sociales, como una falta de, no sé, de una red de apoyo para cuidar a su guagua, situación económica o laboral, o porque no tiene pareja, en fin. Esto va haciendo entonces que se postergue la maternidad. Y así es como cada vez más mujeres solteras recurren a la inseminación artificial. Es uno de los fenómenos que se están dando socialmente en nuestro país. Y por eso queremos conversar sobre este tema con alguien que conoce mucho esta realidad, el doctor Ricardo Pomer, que es ginecólogo, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Monteblanco. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola, buen día, Cecilia. ¿Cómo estás tú? ¿Tanto tiempo? Sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es interesante esto de la infertilidad social que se plantea hoy por hoy. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención, que seguro, Ricardo, tú debes conocer los casos ahí patentes en la clínica, de pacientes que llegan y todo, la más importante, la más relevante que se da de estas variables que nos describía Cecilia hace un instante, el tema laboral. En el fondo, chutear para adelante la maternidad, dejarla, postergarla por las condiciones laborales. Sí, pero es un tema que nadie realmente le ha tomado el peso, como las políticas públicas que uno podría llamar, como que todos están apagando el incendio del día, pero no piensan en una nación para adelante. Más todavía que se está pensando en todo lo que es la reforma de previsión social y otras cosas. O sea, puros bomberos del momento, pero no hacia futuro. Uh-huh. Entonces, cuando uno quiere hablar como de estas cosas poblacionales, hay una cosa que se llama tasa global de fecundidad, que quiere decir una nación, cuántos nacidos necesita por cada pareja, de tal forma que por lo menos se mantenga el reemplazo que se llama. Y eso quiere decir que debiera nacer 2,1 nacidos en Chile en relación a los habitantes que hay. Pero hay un informe preliminar del Instituto Nacional de Estadística que es muy confiable, y actualmente Chile está batiendo todos los récords y estamos en 1.4. Quiere decir que no alcanzamos una tasa de reemplazo de lo que estamos viviendo. Eso quiere decir que es una población que va a ir envejeciendo con el tiempo, lo que implica todo lo que implica. ¿Pero no es global el fenómeno, Ricardo? ¿Es cómo? ¿No es global? ¿No se da en todas partes? Es global, pero hay lugares donde están haciendo políticas públicas a propósito del tema que nos convoca, que es la infertilidad social. Por ejemplo, cuando le pasó esto a unos países bastante más inteligentes, Italia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, dijeron, ok, tengo esta infertilidad y no es porque la gente no se quiera o no quiera ser pareja, sino que puede o no tener pareja, desde el punto de vista de una persona que está caminando. Tengo una pareja, pero se me hace tan cuesta arriba la crianza de un hijo desde el punto de vista desde lo que es la educación, la enfermedad, que tengo que si tengo un autito, ya tengo que tener un autito ahora más grande porque me exigen una silla que tengo que tener para un menor de edad atrás. Ya no tengo la opción de una persona que me colabore en la casa como una nana, no existe ningún subsidio del Estado de que las personas que quieren tener hijos en nuestro país, por ejemplo, paguen menos impuestos, etcétera. Y tampoco existe esta cosa que quizás un poco lo que gustaba Cecilia, que esto de hacerlo en pareja, el hombre muchas veces pasó a ser un simple observador y la mamá la que tenía que racionalizar la crianza, que tiene que hacer miles de malabares, ¿me entiendes? Y la discriminación que existió también en el mundo laboral, que si una persona es mujer en edad reproductiva, tampoco le dan mucha cabida, porque saben que va a tener un pre y postnatal, que si se embaraza puede tener amenaza de aborto, etcétera, cuando es realmente lo que nos mantiene vivo como especie y como nación. O sea, si hubieran políticas públicas de esta infertilidad social, en que en el fondo a una empresa, en relación a las mujeres y los hombres que tengan, tú la beneficias por el pago de impuestos, que tú la beneficias en el fondo decir, ¿sabes qué? Qué bueno que tú acoges a las mujeres y qué bueno es que seas pro maternidad. Pro maternidad en el sentido de que no la discrimines y que tengan una flexibilidad laboral porque los cabros chicos están enfermando. Entonces, le exiges a las mujeres, sobre todo, tener un rol de maternidad que es único de ellas, nadie más la va a poder reemplazar, y también que sean laboralmente con un cumplimiento que no necesariamente van a tener.
no porque no quieran o no tengan las capacidades, sino que la única que puede lactar es la mamá, no es papá. Entonces, Ricardo, esta infertilidad está creciendo mucho, y más todavía en crisis, Bueno, y todo esto también genera otro fenómeno, que es que las mujeres postergan el momento de quedar embarazadas, ¿no es cierto?, hasta los 35, hasta los 40 años, y ahí el reloj biológico a veces nos recuerda que se acaba el tiempo ya para tener... Claro, porque obvio, primero me va a costar más embarazar, y una vez lo hemos conversado, las tasas de que una mujer se embarace a los 20 es como 25% por cada mes y ya tiene todo en su lugar, y si uno tiene 40 es solo 5%, o sea, me va a costar más. A su vez van a haber más pérdidas reproductivas. La gente que tiene 20, aunque se embarace, no tiene garantizado no perder un bebé. Hay un 9% de aborto natural, y a los 40 un 51%. Y si le agrega a esta cosa una triada, que son las trisomías asociadas a la edad, la trisomía 18, 21, etcétera. Por ejemplo, a la 21, a los 20, 1 en 1000, y a los 40, 1 en 68. Entonces, obviamente, todos los números van en contra. O sea, me va a costar más embarazar, pues solo por el factor edad, y si le agrego alguna patología que tenga es peor, y a su vez me va a costar más retener y que llegue sano a casa. Entonces, se produce esta dualidad mala, en el fondo, como apuntas tú, y esta infertilidad social. Si también miras el INE, y por ejemplo, en el preliminar del 2020, nacieron 194.000 chilenos, y dentro de esos 194.000 chilenos, casi el 30% es gente de 30 a 34, que está pariendo un bebé. Es absolutamente distinto que hace 20 años atrás, que ese grupo era 25, 27. ¿Y cuál es el problema que sea 30, 34? En el fondo, que es una conducta que las mujeres lo están corriendo hacia adelante. Es una evidencia real. Sí. Que las que están queriendo lo están haciendo más tarde. Sí. Entonces el 30-34, si uno lo piensa bien, ya es una edad mayor. Porque quizás en los próximos van a ser 35-38, lo que implica menos niños y eventualmente más patologías. ¿Y qué No, es que iba a preguntar yo que de la mano de estos datos que nos entrega Ricardo, uno piensa que muy probablemente el tema además que tú te especializas, el tema de la inseminación artificial, hoy por hoy termina siendo más demandado, más consultado, o no necesariamente. Así es, en la medida que la población envejece y la gente posterga, aparecen más patologías, que la primera es la edad de la mujer, o se van a expresar otras patologías que pueda tener ella, desde la endometriosis, la no ovulación, sus trompas obstruidas, lo que sea. Entonces eso quiere decir también que va a haber mayor de las personas que quieren tener la opción de solucionar este problema. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de demanda de tecnología, tanto sea de baja complejidad como la inseminación, o de alta complejidad como los procesos de in vitro. Entonces también aquí aparece un poco el constante, que las mujeres en nuestro país, por suerte, son muy inteligentes y dicen, bueno, si es que yo no tengo una pareja al lado que exista, o tengo una pareja pasiva que realmente no se está comprometiendo conmigo en el punto de la trascendencia, sí puedo tomar yo, me empodero y tomo yo la opción de tener un hijo. Y de hecho, nosotros estamos hablando de este tema, y quizás hace 20 años nos habrían hasta cerrado la radioagricultura por promover la inseminación. Pero fíjate que... Mientras no cierran la cooperativa, está todo bien. Pues eso te digo, pero actualmente podemos hablar del tema. Entonces, quizás a muchas personas ya no les llama que, entre comillas, haya una mamá que tiene un hijo sin un papá presente. Y el papá presente puede ser porque nunca existió, del punto de vista de que camine porque es una inseminación, o un mal papá que se fue y no volvió. Entonces, ya como que eso no tampoco discrimina a una mujer que ella tomó su camino y decidió hacer familia, una familia distinta, pero por opción. Distinta en el sentido que no es lo clásico papá, mamá, hijo. Claro. Entonces, pero fíjate que eso me parece a mí muy positivo. Y eso en el fondo, gracias a los medios de comunicación, que se habla del tema y que nadie va a ser obviamente discriminado porque tomó ese camino. Es como las parejas homoparentales.
Antiguamente hablar de que dos mujeres si quisieran tener un hijo y tuviesen que recurrir a un banco de semen era casi un pecado capital, pero ahora se asuma como dentro de las opciones normales. Estamos conversando con el doctor Ricardo Pomer, ginecólogo, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco, uno de los grandes especialistas en el tema en Chile, pionero. De hecho, como él dice, cuando empezó hasta en los medios de comunicación no estaba permitido en algunos medios hablar de estos temas, ¿no? Ricardo, tú recién hablabas, del método de la inseminación artificial y otro más complejo como la inseminación in vitro. De estos dos métodos, ¿cuáles son los más comunes y cuáles son, según la edad de la mujer, los más convenientes? Bueno, cuando está todo bien, obviamente uno podría navegar, diría que hasta los 35 años, apostando a que una inseminación intrauterina va a tener un buen puerto desde el punto de vista de la opción de embarazo, pérdida reproductiva, que sería un aborto natural, y alguna trisomía asociada a la edad. Pero después de los 35, las curvas en contra de esa tecnología, que sería la inseminación intrauterina, empieza a ser mucho más factible el tema de la fecundación in vitro, específicamente por el envejecimiento de los huevitos. Y en la medida que más cerca a los 38 y 40, no solamente actualmente hacemos lo que sería la in vitro, sino que también una herramienta preciosa, que es el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Qué es eso? En el fondo, que ya que tuvimos que por diversas razones hacer un embrión fuera del cuerpo, extracorpóreo, ¿por qué no preguntarle cuando está ahí si es un embrión que viene destinado a ser perdido por la naturaleza porque es un aborto natural o alguna trisomía incompatible con la vida? Entonces, te da la opción de no transferir al vientre materno un embrión que viene codificado por la naturaleza a no llegar a casa o tener una enfermedad letal que obviamente va a ser una cosa muy difícil de llevar a la señora. Entonces, obviamente, el diagnóstico genético empieza a aparecer como una realidad, porque es una realidad que los embriones de señoras mayores tienen más problemas. No es una fantasía. Aunque parezca muy básico, perdón, Ricardo, hacer la explicación. ¿Cuál es la inseminación artificial, la inseminación in vitro? La inseminación artificial consiste en el fondo en personas que nosotros le damos un fármaco para que ella ovule, y generalmente son fármacos no caros, y para que la idea es que ovule un solo huevito en un momento determinado y se coordina el momento de máxima fecundidad, haciendo un seguimiento de ecografía para ver el tamaño del folículo, cómo está el endometrio, darle un medicamento para que gatille la ovulación y coordinar el timing en el cual uno va a dejar una cantidad de espermatozoides conocidos que están hiperactivados y concentrados y se dejan al interior del útero, de tal forma que hay una masa conocida de esperma en un momento conocido. Eso es una inseminación intrauterina, que puede ser porque es una mujer soltera, son dos mujeres, o una mujer que tiene un marido que tiene algún defecto en su espermio, que lo tiene lento, o alguna otra disfunción. Esa es la inseminación intrauterina, por tanto la fecundación es intracorpórea, es en la trompa, que es el laboratorio natural. En la in vitro, en la fecundación in vitro, lo que hacemos es estimular a la mujer de una manera diferente, no solo para que tenga un huevito, sino que ella exprese la camada que tiene por cada mes. Generalmente son de 6 a 8, y esos huevitos los sacamos fuera del cuerpo, se sacan por la vagina, obviamente con anestesia. Los medicamentos son mucho más caros, pero requiere un laboratorio de alta tecnología para manejar a este paciente muy chiquito, que es el óvulo, que jamás estuvo fuera del cuerpo. Entonces, por eso los laboratorios de in vitro son tan caros y tan onerosos, porque requiere imitar la trompa natural, la trompa humana, que jamás vio la luz, que jamás vio el oxígeno que está en el aire, no vio el argón, no vio el tolueno, no ve la contaminación. Entonces tenemos que sacar fuera del cuerpo estos huevitos y nosotros fecundarlos, o sea, hacer el trabajo que se da en forma natural en la trompa. Pero a su vez las máquinas que tenemos van a llevar a este óvulo embrión a 5 a 7 días, que es como nosotros que estamos hablando ahora,
estuvimos 5 o 7 días en la trompa de la mamá y la trompa nos expulsó al interior del útero para implantar. Nosotros hacemos ese trabajo durante 5 o 7 días con nuestras máquinas para tener un embrión. Y ese embrión lo devolvemos de a uno al vientre materno. Los otros embriones los congelamos para que esta señora pueda tener un segundo o un tercer hijo en otro momento. Okay. Pero al tener el embrión fuera del cuerpo, también tenemos la opción de preguntarle cosas al embrión, como por ejemplo su genética. Claro. Entonces vienen como cosas extras que uno puede hacer con la fecundación in vitro comparado con la inseminación intrauterina. Ahora, lo mencionaste ahí a la pasada, Ricardo, siguen siendo muy caros estos tratamientos, ¿no? Absolutamente, pero por suerte, gracias a múltiples personas que en su momento y a la autoridad de turno de ese momento, se logró que fuera reconocida la infertilidad como una enfermedad absolutamente tal, y eso fue un logro que se hizo hace un tiempo atrás, y ahora por la Superintendencia ISAPRE, y las ISAPRES sí tienen que cubrir tanto los tratamientos de baja complejidad como la inseminación, como los de alta complejidad, que es la in vitro. Antes no cubrían nada. Obviamente tampoco quiere decir que cubran todo, pero por lo menos de un costo que es de 4 a 6 millones de pesos, sobre todo lo más caro, que es la in vitro, que por lo menos si el sistema de salud te cubre 2 o 3 millones, obviamente ya que la mitad me ayude el sistema de salud es un gran logro, porque antes era nada, y ahora por lo menos es una proporción que ayuda. Hay otro... Pero no existía eso. Es verdad. Ricardo Pommer conversando con nosotros. Hay otro fenómeno que lo conocimos, de hecho, por una entrevista que dio la actriz Jennifer Aniston, que donde contaba que ella había hecho varias oportunidades la intención, o sea, el tratamiento para tener hijos y que no le había resultado, algunos como los que tú estás describiendo. Dijo la fecundación in vitro es lo que ella había intentado, que se había hecho todo tipo de tratamiento, en fin, dice, y después dice, habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho, congela tus óvulos, hazte un favor. A ver, en el caso de que ella hubiera congelado los óvulos, en fin, ¿en qué la habría ayudado y si esa opción la están tomando muchas mujeres? Sí, es una excelente frase de ella. Lo que pasa es que cuando el óvulo envejece dentro del ovario, envejece dentro del cuerpo. Entonces, en el mundo ideal, en el mundo así de ficción, sería ideal que las mujeres que van a postergar en la expresión de su fecundidad, que no es lo mismo que su sexualidad, que la quieran expresar y que lo vean, que esto va a venir después de los 34 años, 35 años, lo ideal sería que entre los 30 y los 35 congelaran por lo menos 1 o 2 camadas de sus óvulos, porque al sacar los óvulos fuera del cuerpo, uno les detiene una cosa que no es menor que su envejecimiento. Por lo tanto, ese huevito que si tú, por ejemplo, esos huevitos a los 32 años, cuando tú los quieras fecundar, aunque hayan pasado 3, 5, 10 años, ellos van a expresar su opción de generar un embrión sano, que no vaya a aborto, o generar una trisomía, seteado a la edad que fue cosechado. Claro. Y no a la edad que fue fecundado, ni a la edad que fue puesto en el vientre materno. Entonces, eso se partió hace muchos años, principalmente con la oncología. Partimos ahí, una niña joven que tenía una leucemia, un linfoma, pero después vino el cáncer de mama, que cada vez fue más joven, y después apareció como una opción de las mujeres, de decir, yo la verdad es que ya tengo 32, no tengo una pareja estable, o mi pareja no se ve muy convencida, o la verdad es que aunque tenga la pareja estable y se ve convencida, pero voy a seguir trabajando por esta cosa, esta infertilidad social, que no nos alcanzaría para mantener una familia, o en mi trabajo todavía me falta desarrollar, o mi estudio, voy a hacer un posgrado, lo que sea, y tengo claro que expresar mi maternidad no es el momento. Entonces esas personas, obviamente, al congelar, tienen una ventaja que quizás 4 o 5 años después quieran expresar y tienen la opción de tener una semilla cosechada 4 o 5 años antes y por lo tanto que juegan una estadística distinta a la edad de ese momento, sino que mucho más joven en todos los aspectos. Porque el útero no envejece, sino que lo que envejece son los huevitos. ¿Y los espermios envejecen o no? No. Los hombres tienen siempre ventajas. Sí.
Por eso somos un complemento, Cecilia. El hombre y la mujer somos complemento, porque también un hombre podría decir, ¿y por qué no tengo útero para sentir las patas de una guagua? Sí. Bueno, cada uno lo suyo. Una por otra. Los espermios no envejecen. Tengo una curiosidad. Sí, pero, entre comillas sí, pero como después de los 65. Ya. Ricardo, tengo una curiosidad que tal vez ya lo has contado alguna vez, pero se me olvidó. Una vez que tú congelas los óvulos, ¿dónde se mantienen esos óvulos? ¿Quién en la propiedad de quién? Una vez que se congelan los óvulos se sacan y se congelan como una especie, imagínate como unos palitos pegados, y se congelan y se guardan a menos 196 grados, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Y ahí pueden durar forever and ever, y esos huevitos como que quedan así como la película así de Star Wars cuando congelan a Han Solo, todo el queso, y puede durar para siempre. Pero estos huevitos se congelan y se guardan en unos tanques que se parecen a propósito como Arturito, son como chiquititos y gorditos, y están en nitrógeno líquido, no son refrigeradores. Por lo tanto, puede haber un corte de luz, entre comillas, son tanques de alta seguridad, puede haber un terremoto, y estos tanques soportan una viga hasta de 10 toneladas arriba, y no se van a deformar, y tienen unas capas que los protegen de la radiación cósmica, nuclear y radio X. Entonces, hay que esconderse ahí si hay una guerra, porque ahí uno se va a estar seguro. Y Ricardo, ¿nunca se ha dado la situación en el mundo, no sé, que se hayan robado un tanque con óvulos? Chuta, no te pongas así, no, que yo sepa, no. Hay una situación que sí pasó que fue muy buena para nosotros, cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, en New Orleans. Había un centro de fertilidad que estaba bajo la cota del mar, o sea, en el fondo estaba un poquito más adentro, y bueno, se inundó, y 7 meses después los buzos se metieron y se ve un buzo que viene saliendo con 2 tanques de nitrógeno que están cerrados, y sale y está el tanque y los óvulos, que también se congelan igual que los embriones y los espermios, en los mismos lugares de almacenaje, estaban perfectos. Ya. ¿Y los lugares donde uno congela estos óvulos, te cobran por el mantenimiento? Sí, se cobra por los mantenimientos, y el mantenimiento son aproximadamente como 12,000 pesos mensuales. Hay como distintas formas. Hay gente que dice, mira, yo lo voy a congelar, no sé, yo creo que de aquí a 3 años más, y como que se paga como un fijo, por eso, no sé, 3 años de, no sé, 300,000 pesos. Yeah. Pero el congelar, lo caro es sembrar, cosechar y guardar, que eso más o menos, si estamos hablando de los óvulos solos, uno gasta como 3 millones de pesos más o menos, es caro, no es barato. Y el mantener como 12,000 mensual, 12,500 mensual. La gente cree, muy buena tu pregunta, Ceci, cree que lo más caro es el mantenimiento y el almacenaje, y la verdad que no es así. Lo caro es obtenerlos. Claro, y buscar en un banco, ¿cómo se da eso? ¿Cómo ¿El banco que de espermios? Sí. Ya, eso es una buena pregunta. Los bancos de espermios son interesantes. Nosotros en particular trabajamos hace muchos años con un banco de esperma que se llama California Cryobank, y es porque tienen estándar de seguridad muy bueno en el sentido que tienen a la FDA arriba, y quiere decir que si el donante 44 es de origen étnico latino, las características que están puestas ahí son correctas, su grado académico es correcto, los estudios que se hicieron, que no fuera un depresivo, un esquizofrénico es correcto, que no tiene una enfermedad de transmisión sexual. O sea, en el fondo, el report de lo que está ahí corresponde a lo que está ahí, lo cual es bastante bueno. ¿Por qué nosotros traemos espermatozoides de afuera y no usamos espermatozoides chilenos? Es porque hay una ley en nuestro país que no está dentro de las leyes de fecundación asistida, sino que está en una ley que son de los derechos del niño. En esa ley hay una frase que dice que los hijos tienen el derecho de saber su origen genético después de los 18 años. Entonces, si tú sabes un banco chileno, y este banco chileno, la persona cumple todas las características, es una persona que lo está haciendo quizás por forma altruista o aunque se le pague una cantidad de dinero. Esa persona firma un consentimiento que realmente es una donación anónima. Entonces este chileno es el 7777.
Perfecto, llena todos los papeles, una persona lo elige, dice, mira, si este donante cumple las características físicas e intelectuales que me corresponden y que me llenan, y se hace la inseminación intrauterina y resulta un bebé. Pero ese bebé, cuando tenga 18 años y su mamá le dice, mira, tú fuiste producto, escúchate esto, porque tu papá no tenía espermio, porque era solo, porque somos dos mamás, etcétera, él podría en ese momento pedirle a un juez de garantía y decirle, sabes que hay una ley de los derechos del niño que yo necesito saber cuál es mi origen genético. Entonces, esa persona nos podrían preguntar al centro de fertilidad que aunque en ese momento la persona afirmó que teóricamente era una donación anónima, deja de perder el anonimato porque están los derechos del niño, de saber su origen biológico. O sea, entonces, ante esa situación, para nosotros es mucho mejor que sea con California Cryobank. ¿Por qué? Porque en el fondo sí, la persona, ahí en California Cryobank hay donantes que se llaman abiertos, que son los open, que la persona puede saber quién es, y están los cerrados. Entonces personas que por opción dicen, miren, yo no quiero ningún vínculo con mi donante. Mi donante yo lo voy a construir como una novela, pero la novela escrita y la persona tiene estas las características y ese es un relato que parte desde cuando me embaracé y tú eres mío, ¿me entiendes? Y no hay una persona física generalmente. Oye, Ricardo, nos quedan 30 segundos y se nos va el tiempo. Sí, pero eso es estupendo, pero por lo tanto, la persona no podría saber quién es. Claro. Pero se puede dar eso que de repente, no sé, por un medio de novela o de película, así casi como que busco pelo castaño, ojos azules, que tenga un coeficiente intelectual alto. ¿Es tan así la búsqueda o eso es un poquito fantasioso y novelesco? No, es como es. Así es. Yeah. Los datos de los donantes, ahí están los donantes, completa la información, o sea, desde el punto de vista físico, intelectual, hobby, laboral, comida, voz, letra, tú lo eliges, que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque Sebastián, tú también elegiste a tu pareja cuando fuiste a una fiesta y te enamoraste de esa persona por sus características físicas, cómo te habló, cómo te miró, cómo era. O sea, todos hacemos igual un screening de la persona que consideramos que podría ser. Bueno, aquí en el fondo estos papeles, pero es distinto. Es interesante. Pero es elección. Bueno, interesantísimo tema, Ricardo, como siempre. Hasta la próxima. Ricardo Pomer, ginecólogo, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Monte Blanco. Feliz y encantado, Ceci y Seba, cuando ustedes tienen del tema que yo sepa, feliz de conversarlo con ustedes. Okay. ¿Ya? Bueno. Gracias. Un abrazo. Chao. Que estén bien los dos. Chao. Un abrazo gigante. Chao. Que te vaya bien. Chao. Sí. Qué interesante el tema. Eso último, sobre todo, es súper interesante.